en realidad en todos los sectores, en todo lo que tiene que ver a la sociedad, uno en el fondo piensa que es una cuestión de grupos, porque en el grupo en el cual uno tiene sintonía, tiene armonía y cómo conlleva a todo lo demás. Pero ese es un tema más de un psicólogo como José Massa que está con nosotros. Hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muy ¿Cómo contento. es eso la dinámica de los grupos? La dinámica de los grupos. Es un tema bastante complejo, pero yo diría que hay una tensión siempre entre lo que Mm, sería individuo y grupo, ¿no? ¿Qué es un grupo? ¿Es un conjunto de individuos o mm, un grupo es algo distinto de ese conjunto? Es una cosa, una entidad nueva, ¿no? Siempre hubo como entre los teóricos y los pensadores de los grupos, más allá de que sean o no psicólogos, siempre hubo esta tensión, ¿no? Una de las maneras de resolver, yo siempre lo traigo a Freud y lo traigo sí, otra sí, vez, sí. ¿no? Una de las maneras de resolver este conflicto que propuso Freud es decir que cada uno, dentro de su aparato psíquico, tiene como un grupo también, ¿no? Entonces Mm, esa división individuo-sociedad es ficticia, ¿no? En realidad hay un texto donde él dice, toda psicología es siempre psicología social porque siempre estamos en relación con un otro, ¿no? Y esto empieza ya en el nacimiento, siempre cuando desde el nacer ya vamos a pertenecer a una familia, a una determinada clase social, y el ser humano es el único ser, por lo menos de esta tierra, o el único mamífero, que por cuestiones de deficiencia en el instinto necesita de un otro para mm, poder desarrollarse. Si un bebé no le damos las condiciones necesarias, no sabe ni tiene los medios como para amamantarse o sobrevivir por sí solo, ¿no? mm, Es el único mamífero, ¿no? En otros casos, no sé, un potrillo en el campo, por ejemplo, nace y lo primero que hace es buscar la teta de la madre, ¿no? Esto es mm, instintivo. Esto es una teoría bastante compleja, pero los psicoanalistas dicen que el ser humano tiene un poco fallado el instinto. Nosotros no tenemos instintos, así como conductas programadas que son heredadas, ujú, sino que tenemos pulsiones, ¿no? Que la pulsión en realidad no es como un instinto que busca un determinado objeto y una satisfacción, pero que nunca haya del todo esa satisfacción completa. Pero bien, volviendo al tema de los grupos, siempre desde el nacer ya hay un otro que mm. te recibe. Sin eso no podés sobrevivir. Entonces ahí ya marca una relación con un otro y ese otro que a su vez pertenece a una familia y nos hace pertenecer a determinado grupo de clase. Y conforme a eso vamos este, elaborando todo un sistema de relaciones, de creencias, ¿no? Cada grupo social siempre tiene como expectativas Sí. respecto A ¿no? ver, en todo esto, ¿es parecido al grupo o se quiere parecer al grupo para pertenecer al grupo? Interesante, ¿no? Interesante la pregunta. Si uno quiere... Yo creo que no queda otra. Me parece que uno pertenece a un grupo y a partir de ahí elabora un montón de referencias que pueden hacer que uno quiera diferenciarse de ese grupo o ser o reivindicar, ¿no? Cuál es la bandera o ese apellido o ese... Hay un texto de Freud que se llama Tótem y Tabú, donde él habla de una horda primitiva, ¿no? Y de que cómo se conformaría según un mito la sociedad y que cada miembro pertenecería a un determinado clan. Mm, Y si vos perteneces a un clan, por ejemplo, ahí surgen algunas leyes, como por ejemplo la prohibición del incesto. Si mm, vos perteneces a un clan, no podés mantener ningún tipo de relación con alguien de tu mismo clan. Tenés que salir de tu propio núcleo y relacionarte con otro de otro clan, ¿no es cierto? Si vos querés formar una sí. familia, tenés que sí o sí buscar afuera de tu familia, no podés. O sea, nacemos en un grupo, pero tenemos que salir de esa familia y conformar uno nuevo. Y así es como siempre. Fíjate que desde la familia, después vamos al jardín, a la Sí. escuela, ¿no? Después en el trabajo, algún tipo de hobby como ir a hacer algún deporte, el gimnasio, siempre estamos interactuando y pertenecemos a distintos tipos de grupos. A ver, em, ¿cómo encaja el grupo y todo lo que me estás diciendo en una sociedad tan individualista? Y vos sabés que es un tema también muy interesante porque algunos de los efectos de los grupos es justamente perder la diferencia, ¿no? Que es una de las críticas que también se le hacen digamos, a las Mm, ideologías de grupo, ¿no?
hagamos una solidaridad tan grande, ¿no? Todos para todos, pero en ese todo para todos perdemos la singularidad, ¿no? Que ese es un problema también que surgen en los grupos, pero yo creo que todo operador que trabaja con grupos tiene que estar al tanto de eso, ¿no? Por ejemplo, Bueno, ¿eso es positivo o es negativo? Digo, porque vos me hablas como que ese sería una suerte de problema, pero yo te digo, del otro lado, ¿sabes qué? El tipo egoísta no nos lleva a ningún camino a nada, solamente el egoísta llega al solo, en cambio nunca llega al colectivo. Es cierto, pero al problema que yo quiero entrar, me parece que es este problema que nos surge con la globalización, ¿no? Donde, por ejemplo, la publicidad nos ofrece ciertos objetos con la idea de que obteniendo eso vamos a ser felices. Por ejemplo, yo tengo un determinado desodorante y voy a tener un montón de mujeres alrededor mío, ¿no? Sí. Me garantizaría eso, digamos, la publicidad. Obtengo determinado objeto y después estamos todos los que consumimos ese objeto, entonces somos todos iguales. Hay un temor a la diferencia también. Y ese es el problema que tienen que pueden surgir en los grupos, ¿no? En el terminar siendo todos iguales y se pierde la singularidad. En realidad no sé si en realidad, pero es algo difícil de sortear y a lo que siempre en todo trabajo con grupos es algo con lo que hay que lidiar y lo que no tiene que ocurrir, digamos, sino que en el grupo permita la interacción, pero a partir de ahí cada uno surja con su, vamos a decir, su individualidad, su singularidad, ¿no? El ser parecido a está bueno hasta cierto punto. Después yo tengo que diferenciarme de la masa, si no soy uno más indiferenciado, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas de la globalización, donde tenemos miedo en realidad a ser diferentes, ¿no? El diferente siempre está, sobre todo en estos sistemas mal visto, políticos, económicos, que en el mundo sucede esto, ¿no? Donde el diferente, el otro siempre es alguien que me da temor porque es diferente, entonces se lo excluye. Ahora, ¿se lo excluye o se le da ese rol por miedo? Y es algo natural, no sé si natural, pero es siempre lo diferente, da miedo, ¿no? Da como cierto temor. Me acuerdo de aquel poema de Eduardo Galeano en el tema con No te va a gustar, que decía, el miedo del hombre en realidad es el miedo a la mujer sin miedo. Tal cual, bueno, un poco así, hablando sobre la violencia de género, eso, traigo a colación esa frasecita nada más, que es un poco eso también, ¿no? Bueno, pero ahí tenés un problema, ¿no? Los hombres, podemos agrupar por un lado los hombres, por otro lado las mujeres, ¿no? Y yo diría los niños también. Vos fíjate que no es, yendo a este problema, no es casual que los derechos de los niños y también de las mujeres son derechos, adquisiciones que la sociedad tardíamente las puso en práctica, ¿no? Siempre el hombre tuvo como, y yo creo que es una cuestión masculina de temor a perder ese lugar de privilegio, ¿no? Sobre todo con las mujeres, que las mujeres son muy denunciantes, ¿no? Como que van muy al frente cuando son totalmente libres. Y los niños también, ¿no? Por algo está ese dicho que dice, ¿no? Los niños dicen la verdad, ¿no? El niño no tiene como prejuicios, entonces... No tienen filtro. Sí, yo no estoy a favor de los derechos de las mujeres. Ah, mira. Sí. Me mira Eugenia con una cara de romper el vidrio. Pero voy a decir por qué. Porque creo que en realidad nunca tendría que haber habido una diferencia. Creo que todos somos iguales. La mujer tiene el mismo derecho que el hombre, en todo sentido. Entiendo que no tiene que haber, pero sí también entiendo que muchas veces esas normas que se hacen, en realidad lo que hace es traslucir una diferencia que el mismo hombre la creó con la anuencia de la mujer, por ejemplo, en cuestiones, voy a decir una cuestión que considero que hasta es menor, el cupo de la mujer en el cupo del género, que es de género en realidad, dentro de las listas políticas. Bueno, tal cual. Para mí es un absurdo, la mujer tiene que llegar por su enorme capacidad, como al igual el hombre tiene que llegar por su capacidad, pero parece que es discusión de otro ámbito. Claro, ¿no? Pero igualmente esos espacios están relativamente vedados, ¿no? Sí. No tienen las mismas condiciones. Pero tiene que ver con la naturaleza de quienes conducen. Totalmente. Quienes conducen la historia. Pero bueno, me parece que eso para otro día, ¿no? Sí. Para otra charla. Me estoy acordando de un dirigente político que en su mesa chica de discusión política nunca tiene una mujer. Mirá. Que no tiene una mujer nunca, podría jamás. resultar peligroso, ¿no? Bueno, nos viene gobernando Sebastián. Gracias, José. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo a contactarse contigo, José? Te dejo mi teléfono
3794. Ya te estás olvidando. Sí, ya viste. Ya como buen psicólogo está en las nubes de Úbeda. No soy bueno con los números. No son lo mío las estadísticas, prefiero la singularidad siempre. 3794 33 56 19. 33 56 19, o si no en el Centro de Estudios de Psicología y Psicoanálisis, que queda por Junín 2206, casi esquina Roca. Te agradezco como siempre, José. Un gusto poder escucharte y la verdad es muy interesante siempre. Y trayéndolo debajo del brazo Freud como siempre lo traes. Gracias, José. José Massa con nosotros.